Bienvenidos una vez más a nuestra escuela catedralicia de la Diócesis de Gracias, en este ya número 30 de los encuentros que estamos teniendo en videochat. Seguimos con el formato de los 15 minutos y dejábamos en el episodio número 29, dejábamos a Tamar, la nuera del patriarca Judá, que Judá, de los hijos de Jacob, era el patriarca de cuya tribu formó parte el rey David, y San José y Jesús, hijo de David, pues tenía como patriarca de su tribu a este hombre, Judá, que no es que fuera muy edificante en su conducta. Había tenido 3 hijos. El primero se llamaba el segundo Onán, el tercero Sela. Se casó con Tamar, no tuvo hijos y se murió. Entonces, según lo que años más tarde, siglos más tarde, aparece en la ley de Moisés, pero ya en tiempos de los patriarcas parece que era costumbre, el hermano siguiente, el segundo hermano, se casaba con la viuda, de tal manera que el primer hijo que naciera se atribuía al difunto, para que el que había muerto sin descendencia no tuviera una descendencia legal, una descendencia póstuma, que no era de él, era de su hermano. Pero Onán no quiso cumplir con el deber de cara a su hermano, y nos dice el libro del Génesis con todo detalle que en la unión sexual con su mujer, la viuda del hermano, que antes de llegar a la eyaculación se retiraba, de manera que derramaba el semen por tierra para no darle sucesión a su hermano. Y sigue diciendo el libro del Génesis que Dios le castigó con la muerte porque hacía una cosa que era reprobable. Lo reprobable en la redacción del libro del Génesis no era que estuviera incumpliendo el precepto de Dios dado a Adán y Eva de crecer y multiplicarse, sino que estaba privándole a su hermano de lo que se entendía que era un derecho que tenía a tener un hijo póstumo, aunque fuera del segundo hermano. Y entonces, después de la muerte de Onán, como quedaba todavía el tercer hijo, Sela, pero que era ya muy joven, Judá manda a la viuda a casa de su padre, diciendo que cuando Sela ya tenga edad, que entonces le llamará para que venga y se case con el tercero de los hijos. Pero mientras tanto, Tamar, de viuda, sola, pues emprendió una aventurilla. Se disfrazó como si fuera una prostituta, se puso en un camino ofreciéndose a sí misma, pensando que por ahí iba a pasar su suegro. Efectivamente, Judá pasó por allí y al ver a que pensaba que era una prostituta, pues se acercó a ella, le ofreció como pago un cabrito de su rebaño, pero que como no lo llevaba en ese momento, le dejó en prenda su bastón y su sello, y de aquella aventura, pues Tamar salió embarazada de 2 gemelos, Fares y Sara. Fares es por donde sigue después la línea dinástica a, a David, a San José y a Jesús. Y cuando le dicen al suegro que su nuera ha salido embarazada,
Entonces él siente su autoridad de patriarca y de cabeza de familia y manda que la quemen viva. Y entonces cuando la sacan para llevarla a quemar, dice, este bastón y este sello son del hombre que me ha embarazado. Y claro, se da cuenta de que era él. Y entonces ya no insistió en quemar viva a la nuera. Pero eso de quemar vivas a las mujeres, en tiempo de los patriarcas, es la única vez que aparece. Pero sin embargo, en la ley de Moisés, siglos más tarde, pues entonces en la ley de Moisés se establece, por lo menos en dos situaciones, el quemar vivas a las mujeres por irregularidades. Una, tal como lo dice el libro El Levítico en el capítulo 20, cuando un mismo hombre tiene relaciones con dos mujeres que son madre e hija. Al hombre no le pasa nada, pero a las dos mujeres hay que quemarlas vivas. Y en el mismo libro del Levítico, en el capítulo 24, hay que quemar viva también a la hija de un sacerdote si se prostituye. Todo eso nos indica una manera de apreciar el papel de la mujer, de la esposa, de la madre, en los tiempos de los patriarcas. Y en la ley de Moisés, ya años después, es peor todavía. Porque, bien, hay estos dos casos en los que hay que quemar a las mujeres. Y en las dos redacciones que nos han llegado del Decálogo, de los 10 mandamientos de la ley de Dios, el 10º mandamiento, en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio, pues son parecidos. Es no codiciarás, en el Éxodo, la casa, la mujer o los esclavos de otro hombre. Y en el libro del Deuteronomio, la mujer, la casa, el campo, el esclavo o la esclava. Pero tanto en el Éxodo como en el Deuteronomio se concluye que no codiciarás tampoco ni al buey ni al asno. De tal manera que la esposa queda al mismo nivel que el buey y el asno en los mandamientos de la ley de Dios. Y en esa mentalidad es en la que se va desarrollando todo el judaísmo. En esa mentalidad es en la que llega Jesús, empieza a predicar el Evangelio, le preguntan qué es lo que había que hacer, Moisés había dicho, y ya nos encontramos en el Evangelio un antecedente de un fenómeno que es muy frecuente en nuestros días. Es tomar un texto de la palabra de Dios, recortarlo, retocarlo, dejarlo como conviene y pretender que eso es la palabra de Dios. Porque cuando a Jesús le presentan a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio, le dicen que Moisés en la ley nos mandó que había que apedrear a estas mujeres. Y Jesús no contesta, pero se pone a escribir con el dedo en la tierra y le vuelven a preguntar. Y sigue escribiendo y ya al final les dice, bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y entonces se iban retirando. Pero podía haber dicho, ¿por qué me manipulan la ley de Moisés? Si lo que dice Moisés en casos de adulterio es que hay que apedrear a los dos, y aquí no me trae nada más que a la mujer. Pues ya vemos como en los tiempos del Evangelio unos y otros hacían con la palabra de Dios lo que querían. Porque queda en evidencia el pensamiento que había, la mentalidad, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús
sobre lo que era la tradición israelita desde entonces, y la ley mosaica y el culto en el templo de Jerusalén. Pues sin embargo, sobre esa base es sobre la que el Señor predica el Evangelio. Y luego después, ya pues en los primeros escritos de la Iglesia, en las epístolas todavía del Nuevo Testamento, ya se va descubriendo un valor distinto de lo que es la institución del matrimonio. Y sobre todo, que cuando a Jesús le preguntan, él hace referencia a que Moisés sí estableció esas cosas por la dureza del corazón de ustedes, pero en un principio no era así. Hace referencia al principio. Y cuando nosotros nos encontramos con problemas en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras amistades, con hermanos y hermanas que están viviendo en lo que llamamos situación irregular, el Papa Francisco nos ha dicho que no podemos hablar de personas irregulares, que las personas no son irregulares. Lo irregular puede ser la conducta. Pues en la doctrina de la Iglesia, ya el Papa San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica postsinodal Familiaris Consortio, después de aquella asamblea del sínodo de los obispos sobre la familia, dice que cuando se discutía si se les podía admitir o no a la Sagrada Comunión, decía que los pastores y las comunidades tienen que analizar caso por caso si realmente se les puede admitir o no a la Sagrada Comunión. Porque hay que estudiar muy cuidadosamente los antecedentes personales, los antecedentes culturales, catequéticos, de educación cristiana que han recibido los que externamente están viviendo en situación irregular. Y desde luego, ahí sí que estamos en falta contra el magisterio del Papa San Juan Pablo II. Lo repite también después el Papa Francisco en Amoris Laetitia, que hay que ver qué es lo que le ha llevado a alguna persona en medio de una cultura y de una sociedad profana como en la que vivimos, en la que nadie se acuerda ni siquiera en la catequesis de lo que es la imagen y semejanza de Dios. Entonces, aunque nadie se acuerda ni nadie le hace caso, ¿qué formación ha recibido quien está viviendo en una situación que externamente se ve que es aberrante? Pero sin embargo, para que haya pecado, ya nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que hace falta que el acto sí sea directamente contrario a la voluntad de Dios, pero que haya plena advertencia y perfecto consentimiento. ¿Qué advertencia y qué consentimiento va a tener el que, por los ejemplos que ha recibido en su vida, está llevando una conducta irregular? Y solo porque le han dicho eso no se puede hacer, que es pecado, usted no puede comulgar, y esas cosas que se dicen tantas veces y de las que tendremos que seguir hablando en un próximo encuentro, porque ya estamos rozando los 15 minutos. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.